¿Estás ahí, Omar? A ver, aceptar. Ahí yo te estoy aceptando. A ver, voy a darle un minutín a ver si. Ah, bien, ahí. Bueno, ahí está, otra vez. Ay, Dios, no, no. Seguimos con las complicaciones técnicas. Hoy no es nuestro día. Bueno, ya estamos, nadie está. La imagen no está frisada, no está. Todos acá, todo bien. No, listo, ahora sí. Arranquemos antes de que esto se corte de vuelta, por favor. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esto lo tenemos que haber hecho ayer, pero bueno, no se pudo. Parte también de las conspiraciones, sin duda, a mí no me cabe duda de eso. Tampoco, para mí Este, el porrazo que me pegué contra la pared fue algo todo planeado por, por los sí, protestantes anglosajones. sí, 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 tal cual. Bueno, fecha controvertida, ¿no? Si las hay, porque genera un Polémica. montón de, sí, polémica. Inclusive hasta en gente que uno dice, bueno, es persona instruida, ¿no? Que tiene. eh, Te pongo un caso, digamos, particular, que hay un Instagram que yo suelo seguir porque realmente lo valoro mucho, el trabajo de divulgación histórica que hace, que es el Calorigio. No sé Ah, si lo conoces. no, no, no. Bueno, bueno, es un muchacho de Córdoba. Y hace la verdad que un trabajo de divulgación histórica, en general más centrado en lo que es historia medieval, ¿no? Este, y siempre valoro las cosas que él publica porque tiene bastante objetividad, por un lado, y buena documentación, o sea, siempre fundamenta, ¿no? Todo lo que publica, y eso me parece importante porque le da seriedad a Eso la es cosa. importante. Pero en el posteo que, sí, totalmente. En el posteo que puso ayer hay algunas cosas con las que a mí mucho no me llegó a convencer, pero yo desde ya que descarto el hecho de que lo ha hecho con total honestidad y buena intención, digamos, ¿no? Este, y entre ellas, por ejemplo, ponía como polémico las denominaciones que ha tenido el día de ayer, ¿no? En distintos momentos, ¿no? Sí. Hasta llegar a nuestro actual día de la, Diversidad. ¿cómo era que le dicen? Día de la diversidad Respeto a la cultural. diversidad cultural. Sí. Y sin olvidarnos de que en algunos lugares es el día de la resistencia Claro. eh, El 11 de octubre, aborigen, ¿no? ¿no? Que el 11 de octubre festejan el Día de la Resistencia, el último día que fuimos Sí, libres antes que llegaran los opresores. claro. Bueno, y entre una de las cosas que yo discrepo, ¿no? Con lo que decía este muchacho, es que eh, él no estaba de acuerdo con la denominación de Día de la Raza que tenía en su momento, eh, bueno, por el carácter, digamos, racial que tiene la palabra, ¿no? Y que, bueno, decía él, hoy en día hablar de raza está como ya superado, ¿no? Claro. Porque se considera que es una única raza humana, ¿no? Pero yo creo que ahí hace una interpretación errónea del término raza. Y yo creo que lo hace una interpretación por dos razones, digo esto. Este, la primera es una cuestión de la experiencia personal. Eh, yo soy criollo de pura cepa, o sea, toda mi ascendencia es americana y hispana, además. Y, y bueno, y la mitad de mi estirpe es paraguaya. Este, y ahí yo, por lo que siempre he oído, de parte de mis familiares bueno, de conocidos que tengo de allá, desde siempre se ha hablado del término raza guaraní, refiriéndose a ellos, no al hecho de los guaraníes, la etnia aborigen. Claro. Y lo emplean en el sentido más bien
de tipo cultural, o sea, el término raza, no en un término racista, ¿no? Claro. Y, y yo estoy convencido que ese fue la intencionalidad de la nomenclatura, ¿no? Día de la Raza. Más bien, conmemorar o celebrar lo que es la cultura que nos une, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que de hecho, eso fue lo que cuando se creó, digamos, esta celebración, que fue en tiempos de la presidencia de Irigoyen, por Goyen, cierto. sí, él lo declara, Día de la Raza. Le pone ese nombre, pero justamente con esta intencionalidad, no con el hecho de celebrar algo que tiene que ver con ni el color de la piel, ni nada por el estilo, sino más bien un hecho cultural, o sea, que tiene que ver con elementos que nos unen, ¿no? Como americanos y como hispanos, ¿no? ¿Cuál? Así Sí, que sí, bueno, sí. El por término eso digo que raza. Ay, perdón, te interrumpí. no, no, no. Cerraba nomás este comentario con el hecho de que, digo, por eso digo que hasta personas por ahí bien Formadas. intencionadas interpretan mal algunas cuestiones que tienen que ver con lo que conmemoramos, ¿no? En el día de ayer. Tal cual. Yo creo que el término raza hoy en día es muy polémico, porque está bien que después del imperialismo, el nazismo, el término raza tomó como un cariz peyorativo. Pero la verdad es que las razas ¿Mm? siempre han existido, es algo histórico, los orígenes de la humanidad, las diferentes razas, eso es algo que no es negativo para nada, es normal, somos un mundo muy variado. En mi caso, al contrario del tuyo, yo tengo todos orígenes europeos porque soy hija por todos lados soy descendiente de inmigrantes italianos o españoles. Y no tengo antecedentes que yo sepa criollos, pero bueno, nada, me siento tan argentina como alguien que toda la vida nació acá y justamente más en nuestro país, que eso lo hablábamos creo que cuando hicimos el vivo del 25 de mayo, que es un crisol de razas, creo que había usado esa frase yo. Y hablar de ¿Mm? raza, entiendo en el sentido que le dio Irigoyen en aquel momento, no lo hacía de una manera peyorativa, sino que se refería a la unión de dos mundos que dan lugar a un tercer, el encuentro de dos mundos que dan lugar a un tercer mundo, podemos decir, como un hijo, que es la unión de ambas razas. En tu caso, vos tenés estos antepasados guaraníes que nosotros hoy en día tenemos muchísimas costumbres y hemos heredado muchísimo de ellos. Siendo o no de origen criollo, yo siendo de origen europea tomo mate, uso palabras de origen guaraní y todo. ¿Seguro? La raza yo no lo tomaría como un término peyorativo, entiendo que quizás hoy en día tenga una negatividad, pero bueno, eh, es un término que en la época por lo menos no se le daba esa connotación negativa. Sin duda, sin duda. Y además, yo estoy cada vez más convencido que cuando hablamos de hispanidad, nos estamos refiriendo más bien a una característica que hace al hispano. ¿Y cuál es esa característica? Eh, yo estoy absolutamente convencido de que la característica que nos une absolutamente a todos es la mezcla, es el mestizaje. Tal cual. Eh, y esto es aplicable también a los peninsulares, Sí. porque eh, el, ¿cuál es la identidad propia del peninsular? ¿Es el elemento visigodo? ¿Es el elemento árabe? ¿Es la raíz romana? ¿Son sus raíces iberas y celtas? No, es la mezcla de todo eso. España es el mejor O sea, ejemplo. Sí, claro, claro. O sea, nada más mestizo justamente que el ser español. sí, Y lo que nos han transmitido a nosotros, precisamente, es esa identidad mestiza. Y nosotros la hemos tomado y la hemos hecho nuestra, porque ciertamente cada uno de los pueblos hispanoamericanos ha hecho
un tremendo mestizaje cultural entre su herencia ancestral de cada uno de sus lugares y el aporte que trajo el viejo mundo. Claro. Sí, sí. Vaya que no es poco. Una mezcla, sí, sí, eso es lo que nos distingue a todos, y en España vos lo ves, cuando uno va a España, el norte es una cosa, el sur es otra, los vascos, los gallegos, los catalanes. Si hay un país que tiene mezcla de identidades es España, y eso evidentemente, como decís vos, lo hemos heredado nosotros. Exacto. Y tiene que ser un signo de identidad que nos enorgullezca además, ¿no? O sea, el mestizaje no es algo que es un error de la naturaleza, sino todo lo contrario, es una riqueza que tenemos frente a otras sociedades que por ahí son, digamos, más cerradas, que no permiten tanta posibilidad de integración, ¿no? Entonces, es una riqueza que es para valorar, y es lo que nosotros podemos aportar al mundo, ¿no? Totalmente. Sí, 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 somos un país en eso muy ricos y sí, y lo seguimos siendo porque seguimos recibiendo mucha inmigración. O sea, algo que he notado también en este cuento, vamos a ponerlo así, de que nos intentan imponer, ese tema del racismo, que quizás, no sé, es como irse mucho el tema, pero es como que nos intentan imponer de que nosotros seguimos siendo, somos un país racista. Y yo creo que frente a otros Ujú. países somos un país, como dicen hoy, súper inclusivo. O sea, nosotros hemos aceptado todo tipo de razas hasta incluso el día, hasta el presente. Y sí, habrá algunos momentos donde se habrá discriminado, como dicen ahora, xenofobia, esas cosas. Pero hemos sido un país siempre Sí. muy, ¿cómo decir?, receptor por nuestra propia historia de todas las culturas que han venido. Entonces, bueno, creo que ya con eso podemos determinar que Día de la Raza no sería, en ese sentido, un término negativo, ¿no? No, pero bueno, uno reconoce también que los signos de los tiempos, ¿no? Y en esta época, como dijiste, es un término que por ahí no es tan agradable, ¿no? Por, bueno, situaciones históricas que se han venido dando, ¿no? Sobre todo desde la mitad del siglo XX para acá, ¿no? Totalmente. Este, eh, Mejor Día de la pero Hispanidad. insisto, claro, insisto que un término más apropiado es justamente, ¿no? Celebrar la hispanidad, y que esa hispanidad, como yo te decía, no significa celebrar a los españoles, sino que significa celebrar un estilo, una manera de ser, ¿no? Que fue traída por España, sin duda, pero que fue adoptada por todos nosotros. Totalmente. Este, Sí, así que bueno. sí. Bueno, ¿por dónde arrancamos con estas cuestiones, desmitificando entonces cuestiones del... Tenemos muchísimo. A vos te habían hecho unas preguntas hoy en el colegio donde trabajás sobre el tema de si Sí, se podía hablar de descubrimiento, porque ya había llegado otras culturas a América. ¿Qué opinas sobre el asunto? Contanos. claro. A ver, bueno, ya el tema de la llegada de los vikingos es algo que no hay modo de Corroborar. discutir, digamos, porque Ah, es perdón. algo que está totalmente, ya está totalmente verificado esto por la arqueología, eh, incluso por la fuente, por el estudio de las fuentes, sobre todo las sagas islandesas, eh, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Fue una presencia efímera, o sea, y tampoco con una intención de que eso trascienda del ámbito de los nórdicos que se habían establecido en Groenlandia. ¿Mm? Claro, nada, no intención de habitar, Eh, sino de llegaron y se fueron. sí, sí, aparte, bueno, también por circunstancias, ¿no? Dificultades que han tenido, etcétera. Bueno, lo cierto es que no prosperó eso. Y por lo cual tampoco es algo que haya trascendido a Europa esas noticias, ¿no? Que por eso digo, quedó solo en el ámbito de lo que era la comunidad nórdica que estaba en Groenlandia. Claro. Hubo otros que han llegado, aparte de lo sí, claro, tenemos, o por lo menos tenemos indicios de eso. Tenemos, por ejemplo,
una crónica de irlandesa, de un misionero irlandés, San Brendam, que la Navigatio de San Brendam es el texto, que nos habla de una posible llegada de estos misioneros a también las costas de América del Norte. Eso es un poquito menos verificable, pero bueno, en base al relato que hace y las descripciones de el recorrido que hace, uno se puede imaginar que las tierras a las que tocaron se estaban haciendo referencia a América. Pero bueno, no tenemos demasiada seguridad con eso. Tenemos también otras referencias que podrían estar un poco más fundamentadas, de viajes que han hecho desde reinos africanos hacia el continente americano. Y cuando me refiero a africano, me refiero al África subsahariana. No me estoy refiriendo a los egipcios, como andan diciendo por ahí algunos, Sí, de que los egipcios llegaron acá y por eso los mayas hicieron las pirámides, estos y la delirios. cultura azteca también. No. Pero sí hay esta posible llegada de expediciones que fueron enviadas precisamente en el siglo XV también, a través de un periodo de exploraciones que se dio marinas, pero que bueno, que tampoco tuvieron mucha trascendencia. Y que en general, por las crónicas, los relatos que se cuentan, han terminado mal, porque bueno, naufragado, etcétera, y todo eso. Entonces, lo que sí podemos decir es que el caso de la empresa de Colón, además de ser una empresa que realmente tiene éxito, porque llegan, pueden recorrer, volver y retomar otra vez con los posteriores viajes de exploración y descubrimiento, tiene la particularidad de que es el viaje que conecta América con el resto del mundo, no solo con Europa, porque a partir de ese momento América dejó de ser una gran isla Claro. para el resto del mundo. Entonces, ciertamente que podemos utilizar el término descubrimiento, no porque haya sido el primero en ver, ¿no? Estas tierras, sino porque es el que da la oportunidad entonces de que este territorio quede integrado en un circuito global. Exactamente. Para hacer un paralelismo, yo me imagino, es como el caso, por ejemplo, los inventores. Siempre se dice, bueno, Leonardo da Vinci fue el que primero se imaginó el helicóptero. Sí, perfecto. Pero, ¿él fue el inventor del helicóptero? No. Hay un inventor del helicóptero. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque lo de Leonardo no pasó de ser simplemente un boceto que nunca llegó a lograr su objetivo. Está bien, lo pensó, lo, lo, lo ideó, pero no llegó a convertirse en el helicóptero. Claro. El que sí lo inventó y que hizo que eso quedara entonces para el uso del mundo, es el que tiene el mérito de ser el inventor del helicóptero. Por más que haya habido antecedentes, ¿no? En esto. Exactamente. Así que yo creo que es bien válido decir descubrimiento. Me parece que sí. Además, también hay que tener en cuenta que la palabra, si bien la historia nuestra siempre se la tomó un punto muy europeocentrista, no es peyorativo, hoy estoy usando mucho esa palabra, pero no es negativo el tema de descubrimiento, porque como vos decís, se descubrió América y se le integró el sistema a la incipiente globalización que había en ese momento. O sea que el sistema, América pasa a ser parte de un mundo conocido, de a poco. Y además, esto lo había leído en un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles en América, que lo recomiendo siempre mucho en la página, el padre Irabudu. Él dice que descubrir, en este caso, se podría utilizar la palabra en el sentido de desvelar, como decir, quitar un velo y mostrar algo que Claro, estaba, sí. que no es que lo descubrieron y América no estaba, a partir del
1492, de repente está. No, es como que fue España la que le quitó el velo y dijo, miren, acá está, se instaló, fundó. Y además dice, que esto me parece muy interesante, que también se usa en términos de los propios americanos que se descubren a sí mismos, porque lo que dice es que las Sí, mismas tribus, imperios importantísimos que había en América, aztecas, incas, los mayas que ya se estaban extinguiendo, no tenían conocimiento entre ellos. O sea, las tribus en general, claro. dice que los mismos descubridores, los conquistadores le preguntaban, bueno, a ver, ¿ustedes conocen tal imperio que se habla? Y los demás indios no tenían ni idea de lo que le estaban hablando. Entonces también ellos toman conciencia de lo que son ellos, de dónde viven, de que hay otras culturas alrededor, entonces es un descubrimiento para todos, es una apertura para todos, lo cual, como decís bien vos, no significa que ellos lo descubrieron, entonces, si no, antes no existía, y a partir de ahora sí existe y le damos validez porque fue España la que lo descubrió. No, fue un hecho, un episodio único en la historia donde se le quitó el velo a algo tan enorme que estaba tan grande e importante como era América, que estaba oculto a los ojos de todos, incluso de sus mismos habitantes. Claro, claro, claro. Ese es un buen punto que decís. Es cierto. Los aborígenes solamente tenían conciencia de aquellos vecinos próximos, pero no más de eso. O sea, este, y todos estaban tan seguros, las comunidades aborígenes, estaban tan seguros de que ese espacio donde ellos habitaban era todo el mundo, que en general eh, los términos que utilizan para designarse a sí mismos en sus respectivos idiomas, eh, generalmente suelen traducirse como los hombres o los auténticos humanos o cosas similares por el estilo, ¿no? El ombligo Como del queriendo mundo, decir, bueno, como decían los claro, incas. somos nosotros nada más. ¿Eh? No hay otra cosa alrededor nuestra que merezca ser llamada humanidad, ¿no? Entonces, Exactamente. por eso era muy limitado. ¿No? Eso. Sí, Totalmente. sí, tal cual. Sí, es muy importante. Y yo creo que, como decís vos, o sea, ellos se creían, los incas se llamaban a sí mismos el ombligo del mundo, o sea, ellos eran el ¿Mm? centro del universo, los aztecas lo mismo, todos, o sea que fue un descubrimiento para todos. Y hablando, siguiendo por esta línea de descubrimiento, también se hablaba mucho de que las primeras llegadas, los primeros viajes de Colón, cuando él llega, que viene con también una tripulación bastante heterogénea, presos, etcétera. Mm. ¿Qué opinas que hay de verdad en todo esto? Porque es importante, las primeras fundaciones, es importante saber si están hechas con una población, digamos, medio rea o con, o con qué tipo de personas venían a América. Sí, sí, sí. Bueno, hay, por un lado, yo creo que cierta malinterpretación y por otro lado cierta malicia también en ese dato, ¿no? Porque, claro, ya el hecho de decir, bueno, eh, fuimos colonizados por presos, ¿no? Ya suena mal, ¿no? Pésimo. Pero primero vamos a ir un poquito al sentido común. Yo digo que todos estos mitos se rebaten y caen solos utilizando el sentido común, nada más, ¿no? Exactamente. Eh, los hermanos Pinzón eran, en tiempos de Colón, eh, personajes que tenían un prestigio marinero muy importante en el sur de España, ¿no? A tal punto que habían llegado a ser lo que hoy llamaríamos empresarios navieros. De hecho, Martín Pinzón es quien pone a disposición de este viaje dos de las carabelas, en realidad las únicas dos carabelas, porque la Santa María no es carabela, es una nao, es otro tipo de embarcación, que son la Pinta y la Niña, ¿no? Pero que además él las tenía en calidad de arrendamiento, o sea que era su negocio Claro. este, la marinería, ¿no? Y que por cierto, digamos, eran muy buenas para lo que era, ¿no? El tipo de embarcación de la época, eran muy buenas. Era como si nosotros, a ver, imaginémonos, yo no entiendo mucho de yates ni de barcos, ni nada por el estilo, pero imaginémonos hoy en día, no sé, un ferry de los que te cruzan
a Uruguay, ¿no? Cruz. Bueno, dos de esos de lo mejor, ¿no? De los que están en mejores condiciones, puestas a disposición de hacer una travesía, usando el sentido común. ¿Vos te imaginás que alguien que está disponiendo eso y que es parte de su capital, del cual depende su negocio y su fortuna familiar, va a permitir que fuera tripulada por un grupo de personas que ni siquiera entienden de navegación? Porque eso es otra cosa. ¿No? Y además una Ser marinero, tripulación llena de asesinos, tener en un barquito así, en una carabela, tener una tripulación así, no, no me lo imagino. claro, claro. Y ser marinero no es moco de pavo. No, O sea, requería conocimientos. ¿M? No es que cualquiera podía agarrar y subirse a un barco y hacerse a la mar. No, requería conocimientos y experiencia en navegación. Entonces, y si uno va a las crónicas de la época, sabemos que ambos, tanto Martín como Alonso Pinzón, Vicente sí. Pinzón, perdón, este, eh, bueno, fueron ellos los que recorrieron las comarcas de los alrededores de Huelva, que es donde estaba justamente el puerto de Palos, para reclutar entre la marinería a aquellos que se sumaran a la expedición. ¿De dónde viene entonces esto de que se, se reclutaran presos? Bueno, hay una mala interpretación, por un lado, yo decía, de una documentación que sí existe. Y es el hecho de que, claro, vamos a decir que el proyecto era un proyecto un poco arriesgado, ¿no? Sí, Entonces, muy temerario. si bien, claro, si bien el hecho de que estos dos personajes, los pinzones, que eran ya muy reconocidos, tenían bastante fama, eran prestigiosos en el mundo marinero, daba ciertas seguridades, pero el proyecto inquietaba, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, resultaba complejo esto. Y entonces ahí es donde salta esta, eh, no sé cómo nombra, ordenanza o decreto, o bueno, por el cual eh, permitieron una conmutación de pena. ¿Qué significa esto? Es como hoy también que existen, ¿no? De repente, la probation, ¿no? Que decimos acá. Bueno, aquellos que tenían una sentencia por algún delito que habían cometido, ¿no? Podían conmutar esa pena realizando esta expedición. O sea, no es que sacaron de la cárcel a presos para meter en un bar. Sí, ¿M? sí, sí. Y una conmutación de pena tampoco estamos diciendo que es un asesino el que estaba metiendo. No, a lo mejor es un marinero que, bueno, cometió un ilícito que puede llegar a ser una cuestión de contrabando, ¿no? Este, y se le da la oportunidad entonces de que pueda redimirse de ese error a través del viaje. Y en realidad, ¿sabes cuántos son los que utilizaron ese beneficio? ¿Cuántos? Ah, guau. Cuatro. De 88 personas que fueron los que integraron la tripulación de Colón. Ay, la Así que, malicia. digamos, Cuando no uno vamos a tiene negar entonces de que sí existieron quienes aprovecharon esto, que habían cometido delitos, pero hay que aclarar las cosas como son. No han ido a las cárceles a sacar presos, no ha sido la mayoría de la tripulación, han sido solamente 4 personas. Y además, bueno, hay otro dato, que también es un dato no menor para tener en cuenta, y es que la tripulación recibió sueldo, recibió una paga por realizar este trabajo, ¿no? Y hay un diario del País Vasco, de Vizcaya, que hace unos años sacó justamente un estudio donde
hicieron el cálculo en base a los maravedíes, que en ese momento se utilizaba como moneda para el pago de los distintos cargos dentro de la tripulación, hicieron el traspaso a euros de cuánto sería en la actualidad, y la verdad que no era poca cosa. No era O mala sea la que, paga. no, 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 para nada, para nada. Así que imagínate que eh, yo no puedo pensar que los reyes católicos le estuvieran pagando a presos delincuentes que estaban pagando una pena con un sueldo de este tipo. Claro. No lo veo lógico. Y además, como Así que bueno, decíamos recién, es terrible. en una nave tan chiquita, con un total de 88 personas en 3 naves chiquitas, llevar asesinos, violadores, no me parece una medida además muy prudente, más allá de que manejar un barco no es que se sube alguien y lo maneja. En ese momento, más todavía, había un arte que, de hecho, los marineros se entrenaban de toda la vida. Bueno, el mismo Colón desde muy chiquitos ya los subían a los barcos y los entrenaban toda la vida en navegando, formándolos. No era que agarraban a alguien en la calle y decían, bueno, listo, vas a hacer grumete, listo, subite. Curso rápido, intensivo y a la mar. Me da Tal cual. este tipo digamos, mitos que se difunden, me da mucha gracia porque, en el sentido de que, en general, los que los difunden son gente que ha cometido este tipo de errores. Por ejemplo, los Mm. ingleses. Los mismos ingleses cuando descubren Australia, Australia, esto lo he dicho un millón de veces, la utilizan como una cárcel para mandar a sus presos más violentos a esta isla. No digo que ellos, los presos, hayan descubierto Australia, pero Australia la descubrieron y para ellos, como era un continente tan raro, no decían que habrá acá bichos raros, listo, todos los presos violentos los tiramos acá hasta que descubren que hay oro y ahí se armó la locura y todos empezaron a ir. Pero de hecho, justamente era un territorio para tirar presos y que se arreglaran, y la población aborigen, besito en la frente. Entonces uno dice, ¿por qué? Sí. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿por qué la maldad de decir, de meter todos estos mitos perniciosos? ¿Por qué atacar tanto la hispanidad? O sea, es como un objetivo fijo que además la gente, a pesar de que todo esto se puede desmontar, como bien lo acabas de hacer, con documentación, razonamiento, la gente se lo compra igual el cuentito. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y bueno, mirá, podemos rastrearlo históricamente, porque esto se inicia justamente a partir del siglo XVII, más o menos aproximadamente, en que precisamente le disputaban el predominio, ¿no? La hegemonía que estaba teniendo España durante todo el siglo XVI, dos naciones que estaban asomando en ese momento a la búsqueda, ¿no? del predominio, que son Inglaterra y Holanda. Entonces, justamente como un modo de justificar la posición que ellos querían alcanzar, bueno, no hay nada mejor que desprestigiar al otro. Entonces, bueno, ellos son los que empezaron con esta tarea de promover esta leyenda. Y después, bueno, yo creo que en la actualidad han continuado con esto, inclusive desde este lado del charco, ¿no? Muchos americanos. Yo creo que sobre todo por dos razones. Una, por una cuestión ideológica, este, el hecho de que España, sobre todo en esa época, estaba tan íntimamente unida a la religiosidad católica, ¿no? Hace justamente que desde el lado ideológico, quienes no comulgan con esto, bueno, se ensañen contra la obra de España, ¿no? Y después, por otro lado, también, yo creo que están los que simplemente lo que buscan es bueno, fama, estar en el candelero, ¿no? Y como ir siempre un poco en contra de la corriente, ir eh, yo hago un paréntesis acá en esto. Eh, el otro día
me ensañé tanto contra Felipe Piña, porque a un alumno, que yo le doy clases particulares, ¿no? Su profesora le dio como material un video de Felipe Piña, ¿no? Ay, Dios No mío. tiene nada que ver con esto del descubrimiento, pero Es eh, como referente de toda esta movida que estamos hablando. escucho, escucho lo que dicen, y cuando escucho, digo, pero yo aprendí otra historia. ¿Qué es esto que está diciendo? Y llegué a dudar de mí mismo. Digo, ¿será que yo no me estoy acordando cómo fueron las cosas? Bueno, porque yo tampoco me la creo que sé todo. Claro. Entonces digo, bueno, este, agarré y empecé a buscar los libros, a ver si algo se parecía a lo que estaba explicando. Bueno, yo no encontré nada. Entonces, digo, vamos a recurrir a otros colegas. Entonces, yo sin decirle nada, les mando el video y pregunto, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Y todos Zarpó. empezaban a decir, no, ¿cómo puede ser? Y coincidían exactamente con la primera impresión que yo tuve de eso. Entonces, eh, yo digo, se puede tener distintas ópticas sobre los acontecimientos que sucedieron. Lo que no se puede es inventar los hechos. Eh, Totalmente. eso ya no corresponde. Y hay personas que justamente con tal de obtener seguidores, prestigio, fama, no sé, llámenlo como quieran, no tienen ningún empacho en no solamente hacer su interpretación, sino inventar la historia. Y Claro. bueno, Sí, sí, ahí tenemos gente así. tienen carisma y quizá tienen facilidad para contar las cosas, que a mí me ha pasado un poco con Felipe Piña eso, a veces leo notas de él y me atrapa el estilo que tiene, pero te das cuenta que detrás hay toda una cosa ideológica que creo que siendo historiadores es una de las peores cosas que podemos hacer, de formar la historia en pos de una ideología. Sí, Nos guste o no, la historia es la historia, los hechos son los hechos. Así que sí, efectivamente hay mucha, diciéndolo mal y pronto, mala leche detrás de todo esto. Ahora te voy a seguir preguntando, pero tenemos dos comentarios. Por un lado, Rosalía nos contaba, estábamos hablando de Australia como cárcel, nos dice lo mismo pasó en Ushuaia. Es verdad, Ushuaia fue una cárcel, una isla que fue usada como cárcel. Y acá Guadalupe nos pregunta cuándo se descubre. ¿No? Me imagino que se está refiriendo a Australia, porque justo estábamos hablando de Australia. Si no me equivoco, en el siglo XVIII puede ser que... James Cook, Cook, sí, claro, James Cook en el siglo XVIII. perfecto. Eh, Eh, sí, 1770 y algo por ahí. exactamente, sí, porque después el 19 es la fiebre del oro y ya ahí se arma empieza toda la bataola eh, de toda la llegada de ingleses a Australia. Pero sí, más o menos sí, por esa época. Estoy mirando, perdón, que continuamente estoy mirando porque no sé cuánto llevamos de vivo y el problema de esto es que me Ah, no sé, avisa, yo estoy perdido. no tengo idea del tiempo, entonces esto me avisa por un minuto antes de terminar, dice tipo, estoy terminando y vos decís, Ah, ah, bien. tengo que cerrar. Entonces, bueno, por eso estoy continuamente mirando para que no se nos corte. Había una La obra, pregunta, claro. Omar, que te quería hacer, que nos han hecho ayer, que es cómo defender la hispanidad, porque nosotros vamos como derribando mitos, pero una persona que quizás no se dedica a la historia y que escucha sus amigos, sus colegas que le hablan, ¿cómo podemos empezar a formarnos para defender la hispanidad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que creo es leyendo. O sea, tratar de buscar material. Eh, hay no me puedo acordar ahora el nombre del escritor, pero hay un libro que se llama Madre Patria, que lo hizo un profesor de acá de la Universidad de Lanús. Digo de acá porque yo soy de Lanús. Este, Está muy y bien. que, y que bueno, está, pero muy bueno, porque justamente lo que hace es ir haciendo todo un recorrido histórico desde, obviamente, el momento del encuentro de nuestros dos mundos, hasta prácticamente la actualidad, desmontando también muchas de las ideas erróneas que se tiene sobre
la relación entre América y España, ¿no? Este, incluso el proceso de independencia también, ¿no? Que muchas veces es mal explicado, Sí. ¿no? Etcétera. Eh, y bueno, por ejemplo, ese es un libro muy recomendable también. Hay un libro que ya es un clásico de Ramiro de Maeztu, No, que se llama justamente Defensa de la Hispanidad, sí, sí, librazo. donde lo que él hace justamente es hacer toda una valoración de los elementos que constituyen el ser hispano, ¿no? Y entonces, uno al leer eso termina por sentirse realmente orgulloso, porque uno de los grandes males que hay es que lo que compartimos todos, aparte de esto del mestizaje, que es un bien, es un sentimiento de inferioridad tremendo. O sea, tanto los españoles como los americanos, ¿eh? Tenemos un sentimiento de inferioridad muy grande sobre nuestro propio valor. Y este libro justamente hace que nosotros aprendamos a descubrir la grandeza de nuestra cultura, sin desmerecer a las otras culturas, ¿eh? Eso también es muy importante. O sea, el hecho de que nosotros querramos revalorar, ¿no? Toda nuestra herencia hispana, no quiere decir que tengamos que menospreciar las otras, no, pero sí valorarnos como algo que podemos aportar al mundo y enriquecer al mundo desde nuestra identidad particular, ¿no? Eh, Otra cosa que me parece también muy importante en esto de cómo defender la hispanidad, no seguirles el juego a todos aquellos que lo que buscan precisamente es la desunión de los hispanos, ¿m? Ya sea fomentando tendencias como por ejemplo es el indigenismo, ¿m? Que no es lo mismo que defensa de los derechos indígenas o aborígenes, Sí, sí, ¿eh? sí. Yo soy el primero que está eh, en pro de que todos sean considerados como auténticos ciudadanos de sus respectivos países, ¿eh? Totalmente. Pero otra cosa es el indigenismo que, eh, bueno, se convierte en una ideología del odio, que lo que busca justamente es la división entre nosotros. Entonces, no seguirles el juego, ¿no? A eso. Eh, Esto también quiere decir no menospreciar a nuestras culturas ancestrales. No digo originarias porque Es es un erróneo. término que tiene con una connotación tan ideológica, ¿no? Sí, sí. Que bueno, por eso no me gusta. Pero sí, pero yo creo que el término ancestral sí viene bien, porque es algo que viene desde nuestras raíces, ¿no? De la tierra. Eh, bueno, no caer también en ese, en ese polo opuesto, ¿no? De menospreciar esa herencia, ¿no? Eh, y bueno, eh, todo lo que uno tenga posibilidades de ayudar a disipar esos errores, bueno, colaborar, ya sea con amigos, con publicaciones que uno pueda llegar a hacer en las redes sociales, etcétera, ¿no? Hay que hacer como una tarea de hormiga de contracultura, porque lamentablemente se ha instalado demasiado eh, esta idea, ¿no? Peyorativa hacia el proceso de descubrimiento y colonización, ¿no? Totalmente, totalmente. Y muy interesante lo que vos decías del tema de del sentimiento de inferioridad que tienen los hispanos y los españoles históricamente frente o quizás no sé si históricamente, porque los españoles siempre tuvieron, o sea, realmente fue un imperio poderoso, pero quizás desde que empezó la decadencia del imperio español en América, la pérdida de los reinos de ultramar, ese sentimiento que nos han impuesto y que nosotros hemos como aceptado, en cierta manera, de que somos países tercermundistas, que somos como, bueno,
que frente a los países anglosajones nosotros somos como la puerta de atrás, como creo que decía Roosevelt, son el patio de atrás de Claro. Estados Unidos. Es muy interesante, ¿no? Porque esto, más allá de la parte ideológica, que es lo más importante, también hay lo que decías vos, hay una intención política detrás de generar esto, porque Sí. generás resentimiento, odio. También hay que tener en cuenta que los actuales movimientos indigenistas están apoyados por Inglaterra y Estados Unidos, lo cual no es casualidad. Que tengan la sede en Bristol, Ujú. por ejemplo, en Inglaterra, no me parece una casualidad. Y que justamente no buscan defender la supervivencia de los derechos de las poblaciones indígenas actuales, porque de hecho en nuestro país tenemos poblaciones de origen indígena que están en este momento muriéndose de hambre, de sed, de desnutrición, y el gobierno no mueve un pelo por ellas y los movimientos indigenistas tampoco. O sea que hay toda una movida política del extranjero para destruir nuestra propia unidad, nuestra propia soberanía. No sé qué te parece. Sí, totalmente, estoy absolutamente de acuerdo, sí. Eh, Mira, me acordé justamente cuando decías esto, que hay una escritora española, Elvira Roca Barea, que, Excelente, sí. bueno, ella en sus libros habla justamente de este complejo de inferioridad y elabora un término que se llama imperiofobia, Sí. ¿no? O sea, hay toda una fobia hacia la España imperial, ¿no? Eh, Cuando en realidad eh, es un imperio, no es imperialismo, ¿eh? No hay que confundirlo con el imperialismo que se da, por ejemplo, en siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX en adelante, ¿no? Claro, la Que más bien colonización. es claro, donde más bien lo que se busca es una explotación de las colonias. Eh, el imperio español es como la réplica de lo que fue el imperio romano, de alguna forma, ¿no? O sea, en cuanto al estilo, ¿no? Es un imperio que no tiene como intención la destrucción de el lugar, ¿no? que coloniza, sino la integración de eso este, y la conformación de una civilización común, ¿no? que es lo que hacía Roma, ¿no? el imperio romano. Ese es el estilo del imperio español. Es lógico que como con toda obra humana, no está hecha por ángeles, entonces obvio que hay luces y sombras, ¿no? Totalmente, No todo es color de rosa. ¿M? totalmente. Y ciertamente que hubo eh, errores, que hubo abusos, por supuesto, y una prueba de eso justamente son las leyes que pone la corona para regular justamente el accionar de los colonizadores. Acá. Entonces, Totalmente. si ponen determinadas leyes, la corona española, para proteger justamente a sus súbditos originarios de acá, es porque efectivamente había abusos. ¿Eh? Este, pero no, esto no significa que todos eran así, ni mucho menos de que se haya cometido un genocidio, como también otra de las cosas que se suele decir, ¿no? O sea, eh, Sí, sí. España realizó un genocidio, ¿no? A veces no se tiene idea de lo que significa la palabra genocidio. O sea, Se la usa muy a la ligera. genocidio es cuando, claro, genocidio concretamente es cuando hay una acción premeditada, intencional, de eliminar una población, ya sea por cuestiones de raza, de religión, No, sí. lo que sea, pero hay un plan sistematizado de eliminación de una población. Claro, un Y odio acá por no hubo diferentes eso. razones. Sí, sí, sí. Es que esto ya con corroborar las cifras se ve que hubo muchos factores, que eso de hecho me ha pasado discutirlo con algún seguidor que me dice, no, pero si uno ve las cifras, y digo, bueno, pero también hubo, además de la conquista, que la conquista obviamente hubo, como decís vos, luces y sombras, hubo batallas, hubo peleas, defensas,
también hay un tema virológico que es el encuentro de dos, de dos mundos, ¿cómo podríamos decir? De dos sistemas inmunológicos diferentes, donde también hubo muchas muertes porque los indios se contagiaban la gripe, entonces Sí. morían como moscas, pobres, porque no, su sistema inmunológico no estaba preparado para la gripe, o los españoles morían por enfermedades propias de este lugar. También hay que tener en cuenta Sí, eso, que eso en general no lo contemplan, es como que ellos sienten, que muchas veces te venden el cuento de que los españoles bajaron del barco y empezaron a matar porque era como, bueno, listo, venimos a esto, es como un jueguito, ahora el que mirá, mata más tal paga cual, el tal asado, cual. ¿viste? No Mirá, sé. vos dijiste la palabra cifras y yo me anoté acá algunas cifras Ah, dale, para compártelas. usar de vuelta el sentido común, porque vos usás el sentido común y cae todo, ya siempre lo digo esto. Eh, Hugo Chávez, cuando hizo, él también hizo el cambio del nombre de la conmemoración, ¿no? Y él le puso al 12 de octubre el Día de la Resistencia. Eh, no sé si usó el término originario o aborigen, pero No bueno, entonces recuerdo. le puso el Día de la Resistencia. Bueno, cuando hizo eso, él dijo que de los 90 millones de aborígenes que había antes de la llegada de los conquistadores, 200 años después solo quedaban 3 millones. 90 millones a 3 millones. No sé de dónde sacó esa Claro, cifra. demasiado. Aparte, en 200 años. Bueno, un compatriota suyo, que es un filólogo, y que hizo un estudio lo más aproximado posible, que además es muy difícil, porque, a ver, no existían censos en la época precolombina. No, O sea, ¿cómo podemos saber? Es un cálculo muy estimativo el que uno puede llegar a hacer, ¿no? Este, e incluso después de la llegada de los conquistadores, tampoco es que tenemos precisamente censos. A lo sumo, lo que sí tenemos son algunos registros que tienen que ver justamente con la recaudación de tributos. Entonces, ahí uno puede ir sacando más o menos algunos cálculos. Bueno, se llama Ángel Rosenblatt, este filólogo venezolano, y él calculó que más o menos estaría alrededor de los 13 o 15 millones de pobladores antes de la llegada de los españoles, ¿no? Así que mirá qué lejano, ¿no? De los 90 millones, ¿no? Pero además, esos 13 o 15 millones representan entonces el 100% de la población de América, ¿no? Dice que para el 1600 aproximadamente, la población aborigen representaba el 80% de la población de América. O sea, está bien, no eran el 100%, pero seguían siendo un número muy grande. Y hay una cosa que no tenemos que dejar de olvidar. La América es una América mestiza. Entonces, eh, si es cierto que hubo un descenso de la población aborigen, fruto no solamente de la guerra, sino también, como vos bien dijiste, de las enfermedades, etcétera, también hay que tener en cuenta que en la población total hay que sumar a los mestizos, claro, que de que qué lado son, los pones, porque como que los son un porcentaje muy grande. Y te voy a dar otros dos datos en números para tirar abajo estas ideas. Eh, Primero, estamos hablando de dónde sacamos los registros de esto. Bueno, eh, por ejemplo, hay del año 1570 un registro de impuestos que realizó el Cabildo de Asunción. Y el dato que arroja es que en ese momento, en Asunción y los alrededores, había 400.000 guaraníes, 300 españoles y 2.900 mestizos. Así que no, una cifra veamos la, importante. veamos la proporción, ¿no? O sea, los españoles eran minoría, ciertamente. Claro. Y hablando de ser minoría, acá viene el otro dato numérico. Este, ¿Cómo es posible que pudieran, con tan poca gente,
cometer tamaña matanza, ¿no? Ni Terminator podía Ah, hacer algo así. Porque Schwarzenegger. Cortés, ¿con cuántos hombres llega a México en 1520? 500. Claro, La población de Tenochtitlán, ¿cuántos tenía en ese momento? 200.000. claro, él ¿Cómo se hacía pone, Cortés con 500 personas para poder dominar, vencer y exterminar? Imposible. O sea, no, ni lo imposible pensaba. si no había colaboración aborigen. Mira, Y la hubo. justamente ahora, perdón, yo me estoy tirando a la pileta porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero hasta que el reloj me marque yo sigo. Sí, No sé sí, si querés cerrar un poco, redondear esa idea, porque tenemos unos comentarios que me interesaría compartir con vos, de acá de una seguidora que está acotando, y me interesa comentar un poco esto. Acá primero Rosalía nos viene siguiendo atentamente, habla del tema de los indios Quilmes, que es verdad, si mal no recuerdo, fue un episodio justamente de abuso de parte de los españoles, lo cual en este caso sí, no vamos a decorar el asunto, porque ahí sí hubo un abuso y hubo una, digamos, la misma tribu cuando fue cuando fue, digamos, migrando hacia el sur, que es una tribu que estaba, no sé, Omar, vos corregime, pero esto, como estuve en el norte hace poco, me acuerdo que era una tribu que sí, estaba instalada en la actual Salta, me en parece, Tucumán, en Tucumán. en Bien. Tucumán. Y que tuvieron que exiliarse hacia el sur por presión de los pobladores españoles y se fueron muriendo en el camino, si mal no recuerdo. Sí, sí, es cierto. Pero no hicieron otra cosa que aplicar las mismas leyes incaicas. Porque los incas hacían exactamente lo mismo. Cuando había una población que se rebelaba contra el inca, eh, tenían dos opciones. O iban con el ejército para reprimir ese levantamiento, o lo que hacían justamente era trasladarlos a otro lugar del imperio para que no molesten más. No porque el hecho de trasladar el problema se llevaba el problema a otro lado, sino simplemente por el hecho de que les cambiaban el hábitat al que estaban acostumbrados, etcétera, y bueno, y por supuesto también en ese mismo traslado también pasaba exactamente lo mismo. Con esto no estoy justificando la acción, sino que simplemente le estoy dando un marco a esto. Eh, Muchas de las cosas que hicieron los españoles fue implementar cosas que ya estaban en las sociedades americanas. Lo Totalmente. mismo que el trabajo de la mita Están de es acuerdo. tomado también de, de la cultura incaica. Eh, que después algunos hayan aprovechado estas figuras para abusarse, sí, eso es cierto. Sí, 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 Tampoco totalmente. hay que generalizar y meter a todos en el mismo saco, ¿no? Sí, sí, no Este, romanticemos la conquista. No caigamos ni en la leyenda rosa ni en la leyenda negra. O sea, en eso hubo abusos, eso está claro. Y por algo también lo que decías vos, las leyes, que es algo también inédito en la historia, leyes de protección de los indígenas, por algo surgieron también, porque obviamente había abusos y la corona buscaba proteger a los indígenas frente a claro, los abusos. Acá la misma seguidora nos hace una comparación, dice, incluso con los negros que traían de África. Es un tema interesante el de la esclavitud, porque en los territorios españoles no existió la esclavitud como se la tiene, como se la piensa actualmente. Uno piensa la esclavitud en Estados Unidos, la esclavitud en Brasil. La esclavitud acá, por lo menos en nuestro país, llegó mucho más tarde y llegó a través de unos tratados con Inglaterra, por los cuales se permiten los primeros estancos de esclavos en el siglo XVIII, después del Tratado de Utrecht, si no me equivoco. Y si bien la esclavitud yo es algo que siempre he condenado, o sea, no estoy para nada justificando la esclavitud, me parece no me sale la palabra, me parece espantosa,
los esclavos que vinieron específicamente a Argentina no eran tratados como esclavos al sentido norteamericano, sino como criados familiares. Que lo cual no digo que no se Sí, cometan abusos, porque de hecho digamos, eran a la propiedad familiar y se los trataba como esclavos, o sea, aunque fueran personajes de la familia y se los quisiera y todo. Pero también un poco distinguir las cosas. No sé qué opinas vos, Omar. sí, sí, sí. Mirá, de hecho, justamente hay relatos de viajeros británicos al Río de la Plata que coinciden en esto de asombrarse por la familiaridad que mantienen los amos con sus esclavos, ¿no? Eh, pero además, yo lo que creo es que muchas veces lo que caemos es en esto de traspolar criterios que son actuales a otras épocas. Y no podemos nosotros juzgar, eso es siempre lo que decimos en historia, no podemos juzgar con los ojos de hoy a las sociedades del pasado. Totalmente. Eh, estos movimientos de derribar monumentos de Cristóbal Colón por tratarlo de esclavista, es lo mismo que si agarráramos y dijéramos, bueno, no celebremos en Estados Unidos, ¿no? Me imagino, no celebremos el 4 de julio porque Washington era esclavista. Washington era esclavista, ¿eh? Si tenía esclavos. Entonces, a nadie se le va a ocurrir decir eso. ¿Mm? Pero además pensemos lo siguiente, hasta bien entrado el siglo XIX, nadie se imaginaba cuestionar la existencia de la esclavitud. Totalmente, sí. O sea, estaba lejos del pensamiento de la gente. Pero, ¿por qué? Y bueno, porque es fruto de una sociedad que tenía determinados valores, determinados pensamientos, etcétera, y que, bueno, gracias a Dios se han superado eso. Y hoy lo vemos como algo que está, bueno, totalmente fuera de época. ¿Mm? Claro, de Pero, discusión. Totalmente, sí, sí. eh, Sí, digamos, en ese tiempo eran otros los valores y los criterios. Entonces, sí, 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 no totalmente. con eso uno justifica, obviamente, el maltrato que se hizo muchas veces a los pobres esclavos, ¿no? Pero sí poder poner la institución de la esclavitud en el contexto de su época. Totalmente. Además, también Y, pensar, a ver, perdón, te dejo cerrar así no nos mezclamos. no, digo, también acá los pueblos precolombinos tenían esclavos. Todos, absolutamente todos los pueblos Sí, precolombinos tenían esclavos. totalmente. Este, eh, y no por eso hoy se considera, por ejemplo, que los guaraníes sean unos salvajes porque tenían cautivos dentro de sus comunidades, por ejemplo. Totalmente. Sí, sí, los mismos aztecas tomaban esclavos para sacrificarlos. Por algo Cortés encuentra tantos aliados cuando va a la conquista del Imperio Azteca, porque ya los mismos indígenas vecinos a los aztecas estaban, diciéndolo en criollo, podridos de ser tomados como esclavos. La misma Marina, Claro, la misma Doña Marina o Malinche, como le dicen ahora, eh, Malinche, las claro, Malinches. ella era una esclava. Totalmente, totalmente, sí, era algo muy común y de hecho si lo pensamos, ya hablando de la época de las guerras de independencia, Brasil tuvo un debate mucho más duro con el tema de la esclavitud y abolió la esclavitud mucho después que nosotros. Y ellos sí que tenían esclavitud, Sí, sí. esclavitud. Tenían las plantaciones de café, las plantaciones de algodón, de tabaco, si no me equivoco, y ahí sí que tenían esclavos, esclavos, y de hecho nos robaban indios a nosotros de las misiones jesuíticas para llevarlos de Sí. esclavos, porque sabían que eran personas que ya tenían una formación, que tenían hábito de trabajo, que eran más, estaban más formados quizás para tener un ritmo de trabajo duro, ya tenían esa resistencia, y se los robaban los mismos bandeirantes para llevarlos del otro lado, o sea que esto era un debate en la época que mucha gente ni lo registraba, era lo más normal, desgraciadamente, y que Argentina fue uno de los primeros países en abolirla, si bien acá la esclavitud, que se va a abolir después con la Asamblea del año 13, la libertad de vientres y eso, no era un tema acá que fuera realmente muy polémico, porque la esclavitud acá no era algo que estuviera un debate que estuviera candente, porque no,
no digo que estuviera bien, pero tampoco era un tema que era polémico, que la gente dice, no, hay que abolirla ya porque es una prioridad. Había tantos problemas en ese momento que fue como algo más formal, darle un cierre formal a algo que no generaba en sí un problema. No sé, esta es Seguro. mi opinión. De todos modos, me gustaría invitar a los seguidores que no concuerdan con esto, que cuando yo guarde este vivo debajo, o en YouTube, lo voy a subir a mi canal de YouTube, nos manden estas dudas, todo lo que piensen. Yo, de parte de Omar y mía, con gusto los vamos a podemos debatir el asunto, a eso vamos, ¿no? Me encantaría poder debatir cada comentario ahora, pero lamentablemente tenemos el tiempo muy justo. Pero bueno, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en escribirla y lo podemos ir charlando, porque acá, por lo menos nuestros canales, nuestras páginas, esa es la finalidad que tienen, de enseñar y de, bueno, obviamente ayudar a que todos conozcan la historia a través de los hechos históricos, así que con mucho gusto los vamos a recibir sus dudas, quejas, lo que quieran. A ver, Omar, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, te invito a que hagas una reflexión final. Me encantaría que digas unas palabras y también aprovecho a invitarte, si te parece, para el 20 de noviembre, para el Día de la Soberanía, que me parece una fecha ¿No? súper Bueno, interesante. Si te parece encontrarnos sí, para sí, sí, claro. esa fecha, tenemos ahí Dale, está mucha bueno, tela me para gusta, cortar. me gusta la idea. Te digo, este tema daría para un vivo más, o para muchos vivos más, pero bueno, Sí, sí, porque vos fíjate que prácticamente del hecho de Colón y del descubrimiento hemos tocado muy poquito y nos hemos ido por un montón de temas que están relacionados y están conectados, ¿no? A esto. No, como reflexión final, digo, eh, hay que sacar siempre algo de provecho de todo lo que uno vive, ¿no? Y en este caso, toda esta situación de controversia que genera esta fecha, eh, digo, lo que podemos sacar de provecho es que nos mueve, nos llama a una búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso es importantísimo, porque no se puede avanzar, como sociedad no podemos avanzar, eh, en la mentira, en el error. O sea, necesitamos justamente de pisar sobre seguridades. Y la seguridad es la verdad. ¿eh? Eh, y la verdad, yo con esto no quiero que interprete que es un pensamiento intolerante, sino que no, nada que ver. O sea, eh, la verdad no es motivo de opinión. O sea, yo puedo tener opinión sobre distintas visiones, pero la verdad es una sola. Eh, yo lo puedo estar viendo desde distintos ángulos, por supuesto, y en eso sí podemos opinar. ¿eh? Pero, como yo decía antes, lo que no puedo cambiar es los hechos que sucedieron de una u otra forma. Y en todo hecho humano, como decíamos antes, siempre vamos a encontrar aspectos luminosos y oscuros. Quedémonos con la luz, que nos ayuda justamente a poder ver mejor el camino hacia donde avanzamos. Y no avancemos en la oscuridad, porque vamos a terminar chocando. Y es generalmente lo que pasa. ¿eh? Terminamos chocando entre nosotros, cuando en realidad estamos llamados a ser ese sueño bolivariano que dice nuestros hermanos venezolanos, bueno, de esa América unida, bueno, ¿sobre qué bases las vamos a hacer? Y yo creo que sin duda la base sobre la que hay que hacer es una identidad hispánica en el sentido que habíamos hablado al principio, ¿no? Como mixtura, como unión de culturas y generación de una identidad mestiza que es la verdadera hispanidad que compartimos todos. Así que bueno, nada, me parece que es una fecha para revalorizar, ¿no? totalmente, sí. Te agradezco mucho, la verdad, dijiste lo mismo que yo pensaba.
creo que es sano tener autocrítica, pero como decís vos, enfocarnos es mucho más que celebrar, perdón, reformulo, hay mucho más para celebrar que para lamentar. Y creo que tenemos que Ujú. enfocarnos en lo bueno y en todo lo positivo, que realmente ha sido una riqueza inconmensurable. Y sí, tener digamos, la apertura de decir, bueno, sí, hubo errores, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? Etcétera. No tenemos que ser, justamente creo que es la idea de nuestras dos páginas, no es la intolerancia en absoluto. O sea, la verdad, como decís vos, es una, pero podemos debatir los diferentes ángulos de vista, pero los hechos son los hechos. Y eso no es debatible. Lo que pasó, pasó. Así Claro. que te agradezco, la verdad, Omar, siempre este No, segundo por favor. que hemos tenido. Siempre, la verdad que valoro mucho, sabes mucho sobre los temas y sabes mucho más de historia argentina que yo, así que siempre me viene bien hablar de estas efemérides porque no, historia argentina no es muy fuerte, me viene bien también tenerte acá y tus aportes también, además bien documentados y estudiados que siempre nos vienen genial. Te agradezco mucho, la verdad. Bueno, gracias. Y nos Gracias, vemos. gracias. Bueno, un gusto también. Gracias. Te invito entonces para el 20 de noviembre. Ahí hablamos entonces de la soberanía, ¿te Dale, parece? dale, dale, dale. Quedamos entonces así. ¿Mm? Dale, bueno, muchas gracias a todos los que se Bueno, unieron y ahora voy a subir a YouTube todo, así que queda acá y queda en YouTube. perfecto, muy bien. Bueno, Bueno, un saludo grande para todos. Nos chao, vemos. chao, gente, Hasta luego. gracias.